Entonces vamos a seguir con la profecía. ¿Qué más dice acá? Ya lo que sigue, pues ya es más fácil de explicar porque, ¿verdad? Ya nosotros vivimos de este lado, de esta época, y ya entendemos un poquito más sobre lo que ocurrió, ¿no? Esto sigue diciendo la profecía. Ya entendimos, ¿verdad? Que más o menos, pues ya fue el año 29, ¿verdad? Y el 454 cuando se dio la orden. Quien fuera que haya sido, cualquier Artajerjes la dio. Entonces tenemos aquí, a ver dónde más, ya no tengo pizarrón, pero bueno, vamos a ver cómo le hacemos aquí. Voy a buscar aquí otra línea. A ver si no nos enredamos en el pizarronzazo ese que me aventé aquí. Bueno, ok, vamos a poner lo mismo. Vamos a hacerlo para tener un poquito más de espacio. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahí, ¿verdad? Más o menos los años en que nació Cristo. Entonces, ok, dijimos que el año 29 se cumplieron las 69 semanas, ¿no? 69 semanas. Igual a 483 años. Sí, se cumplieron. ¿Hasta dónde se cumplieron? Hasta el año 29. Entonces, ¿qué es lo que dice la profecía? Vamos a ver. Dice, el 26, fíjese, póngale mucha atención al 26, hermano. Dice lo siguiente. Y después de las 62 semanas, ¿de cuáles 62? De estas dos. Y las 7 que ya previamente había dicho el ángel, son las 69, pues, ¿no? O en otras palabras, después de las 69 semanas, se quitará la vida al Mesías. ¿Y qué más ocurre? Mas no por sí. O sea, ¿qué es lo que sucede? Él la dio, nadie se la quitó. Porque él dijo, cuando anda en su ministerio, he aquí yo tengo autoridad para poner mi vida por muchos y para volverla a tomar. Así es de que nadie se la quitó, él la dio. Por ti y por mí. Por eso dice la profecía, mas no por sí, ¿verdad? Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, ¿verdad? Hasta ahí vamos a dejarle. Entonces, ¿qué sucede después de las 69 semanas? No empieza la semana 70. Está diciendo que después de este periodo hay dos acontecimientos, ¿verdad? Hay dos acontecimientos. Una semana después de la entrada triunfal, que fue el año 29, vamos a poner una crucecita aquí como símbolo de que crucificaron a Jesús, ¿verdad? Le dieron muerte. ¿Qué es lo que sucede después de las 62 semanas? La muerte de Cristo y después, un periodo después, aquí en el año 70, la destrucción de Jerusalén. Voy a ponerle el de destrucción de Jerusalén. Sencillo, hermano. La entrada triunfal, año 29 después de Cristo. Una semana después de la fiesta de la Pascua, de ese lado, ¿verdad? De ese día. Una semana después es muerte de Jesús. Lo asesinan. Y entonces hay otro acontecimiento después de las 69 semanas, que es la destrucción de Jerusalén, porque ahí dice que ocurrió en el año 70. Entonces, cuando muere Cristo, a la destrucción de Jerusalén ocurre un periodo de tiempo más o menos de 40 años. Porque más o menos 40, vamos a ponerle 35, pues, 36, vamos a ver. ¿Por qué? Porque Jesús tenía 33 y medio años, ¿verdad? Y al año 70, pues son más o menos aproximadamente 40 años. Entonces pasaron 40 años. Entonces la profecía nos está diciendo que después de las 69 semanas, ¿verdad? Que esta es la semana 70 donde dan la muerte a Jesús y la destrucción del templo. No, no está diciendo eso. Está diciendo simple y sencillamente que después de este tiempo va a haber dos acontecimientos que tenemos aquí. Muerte de Cristo y destrucción de Jerusalén. Amén. Entonces sigue siendo la profecía. Dice, destruirá, dice, mando por sí. Y el pueblo de un príncipe, escuche bien esto, hermano, quiero que ponga mucha atención. El pueblo de un príncipe que ha de venir. ¿En dónde está el verbo? En el futuro, venir, que ha de venir. Destruirá la ciudad y el santuario. ¿Quién es ese pueblo de ese príncipe que ha de venir? El pueblo romano, ¿verdad? Bajo el mando de Domiciano, emperador Domiciano, y el
general Tito. Ok, sencillo. En el año 70, que precisamente el año 29 Jesús está profetizando, si supieras en este tu día lo que es para tu paz, estaba diciendo obviamente, ¿verdad?, que la ciudad de Jerusalén iba a ser destruida en el año 70 al mando de Domiciano, que era el emperador, y el general Tito. Tito fue el que destruyó la ciudad de Jerusalén. Pero nos llama la atención cuando dice el pueblo de un príncipe. ¿Cuál pueblo? El pueblo romano a cargo del general Tito. Pero el príncipe del que está hablando es otro personaje que surge en el horizonte, muy siniestro, hermano. Dice, y el pueblo de un príncipe. O sea, el príncipe no es Tito, ¿no? El príncipe no es Tito. Dice un pueblo. Aquí no menciona a Tito. Pero ¿quién es el pueblo? El pueblo romano a cargo del general Tito. Por mandato de Domiciano fueron y destruyeron la ciudad de Jerusalén. Pero dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir, está en el horizonte, ¿verdad? Dice, este pueblo destruirá la ciudad y el santuario, o sea, el templo, y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Dicen los historiadores que cuando Tito destruyó la ciudad de Jerusalén, hubo un caos terrible, hermano. Tan terrible que, ¿verdad?, hubo mucha muerte. Pero esa descripción no se queda chiquita con la descripción que dice Jesús en el capítulo 24 de Mateo. Dice que entonces habrá gran tribulación, cuando no la hubo desde antes de la fundación del mundo, ni la habrá después. Entonces quiere decir que simplemente la ciudad de Jerusalén fue destruida, pero esa destrucción, las características de esa destrucción no se comparan con la gran tribulación que vendrá en el futuro. Ahorita vamos a hablar de eso, ya para finalizar casi, ¿no? Entonces la profecía sigue diciendo en el 27, y por otra semana, ahora reanuda el conteo de las semanas y dice, y por otra semana, dice, confirmará el pacto. ¿Quién? El príncipe del verso 26, el príncipe que ha de venir. Confirmará el pacto con muchos. Dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación. En lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, se explica sencillamente así. ¿Qué es lo que sucede aquí? Tenemos entonces, ¿verdad? ¿Dónde puedo? Porque ya no hay lugar. Bueno, aquí abajo, no sé si se alcanza a mirar ahí en el video, ¿verdad? Otra raya. Tenemos aquí lo mismo, ¿verdad? El año 29. Tenemos cuando Cristo murió, la crucecita. Tenemos la destrucción de Jerusalén en el año 70. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. Entonces, ¿qué sucede? ¿Dónde quedó la semana 70? Otra vez, después de las 69 semanas, hay dos acontecimientos: muerte de Jesús y destrucción de Jerusalén. Luego el verso 27 dice, y por otra semana, como dando a entender que después del año 70 se iba a cumplir. Pero registrando la historia, registrando los documentos históricos, registrando todos los escritores de la época, nadie describe en absoluto un periodo terrible como que está describiendo el verso 27. No se ha cumplido, ni las bendiciones que están ahí tampoco. Así que entonces nosotros estamos diciendo, ¿verdad?, conforme a la palabra de Dios, que hace falta una semana de años, o sea, hacen falta 7 años para que se completen los 490 años. Y entonces, ¿por qué decimos que no se ha cumplido? Porque después de las 69 semanas ocurrieron dos acontecimientos, la muerte y la destrucción de Jerusalén. Entonces falta una semana de años. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús, cuando envía a sus discípulos a predicar, les dice, en tierra o en aldeas de gentiles no entréis, sino ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Yo sé que se acuerdan. Entonces Jesús quería que el evangelio se predicase primeramente a la casa de Israel, porque, ¿verdad?, de ellos viene la salvación, pues de ese pueblo surgió el Mesías.
Pero cuando el rechazo al Mesías es evidente, porque los mismos intérpretes de la ley, los líderes religiosos de la época, que poseían lo mejor del pensamiento judío, hermano, dijeron, nosotros no tenemos ningún otro rey más que César. No queremos que este reine sobre nosotros, no tenemos un rey que se llama César. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? El mismo pueblo, que era el pueblo que era el preludio de Dios, ¿ya? Que era el pueblo de su preludio de Dios, o de su preferencia, digámoslo así, está rechazando, porque una semana después de la entrada triunfal, están diciendo que mejor les den a Barrabás en vez del Cristo, al Cristo, que se quedó con el Cristo, crucifícale, crucifícale. Y ellos, por cosas del destino, por cosas de la soberanía de Dios, se echan la maldición encima, hermano. Dice, Pilato dice, bueno, ¿qué hago con el Cristo? Ese crucifícalo. Bueno, ustedes sabrán, yo me lavo las manos y ustedes sabrán, a ver qué pasa. Y entonces el pueblo dijeron, entréganos a Barrabás y a Cristo crucifícale. Si algo pasa, ahí está escrito en la Biblia, hermano, si algo pasa, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Se echaron la maldición encima. Entonces, por consiguiente, el rechazo ese, ¿verdad? El rechazo del pueblo de Dios, del pueblo judío, del pueblo de Israel, persiste hasta el día de hoy, hermano. Todavía no quieren aceptar a Jesús. El otro día estaba viendo un documental sobre judíos modernos ahí en Jerusalén. Y hay un periodista que está preguntando a la gente, ¿qué opinión tienes tú de Jesús? ¿O quién es Jesús para ti? Y hay una mujer que dice, y riéndose, dice, yo pienso que puede ser mi primo. Y entonces esa percepción, hermano, de que no captan quién es el Mesías, ¿verdad? Quiere decir que ese rechazo hacia el Mesías prometido sigue vigente, no lo han aceptado. Obviamente todos los judíos que acepten el Evangelio de Cristo en este momento de la gracia, pues son salvos y pasan parte a ser de la iglesia junto con nosotros, porque no hay judío ni libre ni esclavo, ¿verdad? De un solo pueblo Dios hizo uno, de los griegos, ¿verdad? De los gentiles y de los judíos. Pero entonces, eso es la historia bíblica. Así que entonces, ¿qué sucede acá en nuestra recta numérica? Como ese rechazo es evidente, entonces se abre, por así decirlo, ¿verdad? Un paréntesis. Y aquí vamos a poner ni nada más, ni nada menos que la iglesia. ¿Quién es esa iglesia? La esposa de Cristo. Déjenme hacerme para acá para que vean. Después del que rechazo, es evidente, hermano, Jesús introduce un nuevo concepto cuando está dialogando con Pedro, que dicen, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces algunos de los discípulos dicen, bueno, algunos dicen que eres Elías, otros que el profeta. Dicen, no, pero ustedes, ¿quién dicen? ¿Quién soy yo para ustedes? Y entonces Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice, bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dice, y tú eres Pedro, y sobre este fundamento, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Fíjese bien, hermano, ya Cristo empieza a hablar de su iglesia, ¿no? Dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia, contra estos gentiles que van a aceptar el evangelio del reino, y no este pueblo que me ha rechazado. Así que entonces, hermano, no se ha cumplido la semana 70, no hay ninguna bendición en la historia, no hay ningún documento escrito, ni en absolutamente nada que tenga las características de un cumplimiento de la semana 70. Entonces, quiere decir que Cristo, ¿verdad? Hermano, la iglesia es un concepto que se había introducido en el Antiguo Testamento con los profetas, porque ellos decían, hay un misterio que nosotros no entendemos. Mismo Pedro lo dice, que los profetas indagaron en qué tiempo, en qué momento el Espíritu Santo habría de venir. Entonces, Pablo, cuando predica a los gentiles, les dice, y ese misterio me fue revelado a mí. ¿Cuál era el misterio? Que los profetas no entendían. Que los gentiles también tenían participación en la gracia salvadora. ¿Y qué Pedro dice? Por el Espíritu Santo dice, mas vosotros sois linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, le dice a los gentiles. Son las mismas bendiciones que Dios le había dicho a Abraham, ¿no? O al pueblo de Israel, perdón, le dice, tú me serás un reino de sacerdotes, mi especial tesoro y una nación santa. Son 3 calificativos que son para la iglesia también. O sea, como Israel no cumplió con su cometido, entonces esas bendiciones Dios las pasó a la iglesia. Entonces, ¿qué tenemos aquí, hermano? Ya tenemos un tiempo de más de 2000 años, ¿sí o no? Desde que se fundó la iglesia, ¿verdad? La iglesia primitiva, en el día de Pentecostés. Así que tenemos, ¿qué es lo que sucede aquí? Finalmente, ya para terminar, la pregunta del millón. Entonces, ¿dónde estamos en el reloj profético, por así decirlo? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Dónde está esa semana 70? ¿Cuándo tendrá cumplimiento? Cuando la iglesia sea arrebatada en el rapto, entonces, ¿verdad? Empezará a cumplirse la semana 70 de Daniel. Ahí está. El texto dice que ese príncipe que ha de venir hará un pacto con muchos, y dice que a la mitad de la semana, porque esa semana, si usted no sabe, se va a dividir entre 2, o sea, en 2 periodos de 3 años y medio. Lo que las hacía grandes rasgos, las cartas de Pablo en las segunda Tesalonicenses dice, ¿verdad? Que bueno, dicen cuando vean paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. El Apocalipsis habla también de ese periodo de 3 años y medio, 3 años y medio. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, en cuanto, hermano, este es el asunto aquí. En cuanto la iglesia sea quitada en el rapto, entonces Dios volverá a tratar con su pueblo Israel. Pero lastimosamente, ellos van a tener que pasar por esa angustia. La palabra de Dios lo dicen los profetas, tiempo de angustia para Jacob. Dice, pero de todo ello lo librará Jehová. Quiere decir que aunque este periodo de 7 años, dividido en 2 periodos de 3 años y medio, va a ser, ¿verdad? Primero, yo me imagino que cuando el anticristo se manifieste, este es el príncipe, pues, este es el príncipe que se ha de manifestar. Cuando dice que va a hacer un trato o un pacto con muchos, nosotros podemos entender por lo que está sucediendo hoy en la actualidad, que para que los judíos o el pueblo de Israel vuelva a tener su templo construido y vuelvan a ofrecer sacrificios, el templo tiene que estar construido. Y entonces, ¿qué es lo que hay ahí en el templo? Lo que estaba ¿qué hay donde estaba construido el templo? Simplemente el muro de los lamentos fue todo lo único que quedó del templo. Y en su lugar está construida la cúpula de la roca, la mezquita de Omar que le llaman. Entonces yo imagino, o estamos, ¿verdad? Pensando que como el anticristo va a tener un gobierno mundial y es el que va a mandar a todos, es muy fácil para él hacer un trato con los judíos, con los musulmanes, para que quiten su mezquita y se construya el templo de los judíos. Durante la guerra de los 6 días, 1967, ya cuando ganaron la guerra, el protagonista de esa guerra fue el general Moshe Dayan. Y llegó una persona, no recuerdo, alguien fue y le preguntó, general, dice, se han cumplido ya 2 profecías. La restauración del Estado de Israel como país, que ocurrió en el año 1948, y ¿verdad? La recuperación de las tierras, de los territorios ocupados por los árabes, guerra 1967, de la guerra de los 7 días o 6. Dice, pero falta una tercera, que se cumpla la construcción del templo. Entonces el general Moshe Dayan dijo, no lo sé, pero Dios puede mandar en cualquier momento un pequeño terremoto. Quizás está profetizando, quizás no. ¿Tiene sentido lo que está diciendo? Sí. ¿Por qué? Porque ese anticristo, ese líder mundial, tiene que hacer pacto con ellos para hacer un acuerdo y que su templo se construya. Entonces, pero para esto, hermano, esperemos
que nosotros no estamos aquí. Esa es la promesa. Amén. Así que entonces, hermano, vamos a terminarle ya por aquí. Ojalá que hayan aprendido algo. ¿Qué es lo que pasa? Nada más voy a leer lo que dice, ¿verdad? ¿Por qué es que no se ha manifestado el anticristo? ¿Por qué razón? Por lo que dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Búsquelo si quiere por ahí. Tesalonicenses, vamos a ver, 2 Tesalonicenses, por aquí está. Capítulo 2, mira lo que dice. Dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por carta, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Fíjense. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes se venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Claro, esto tiene su explicación, quizás en otra clase, hermano, pero hay que explicar mucho qué significa la venida del Señor y nuestra reunión con Él. ¿Qué es eso? Es una frase diferente a lo que dice acá el día del Señor. El día del Señor es otra cosa, ¿verdad? Entonces dice que el día del Señor no vendrá. ¿Qué es el día del Señor? Es un día de juicio, ¿no? Entonces ese día de juicio, ¿verdad? No vendrá sin que antes ocurran dos cosas. Dice, el cual se pone, dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá, ¿qué no vendrá? El día del Señor, el día de juicio de Dios, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, tiene que manifestarse, ¿verdad? El anticristo, y tiene que haber una tremenda apostasía, ¿verdad? De la gente fiel, yo me imagino, antes de que venga ese día terrible de Jehová. Entonces, fíjate, lo que importa aquí, esta es como para otra clase que está interesante. Dice, el cual, dice el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta, que eso de que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, ¿qué sucede? Me imagino que cuando eso ocurra, ya con el templo construido, ¿verdad? Y que el pueblo de Israel vean por vía satélite, por televisión o porque ya cualquier forma podemos saber las cosas que ocurren. En cuanto vean a ese líder mundial que se mete al templo de Jehová y se siente como Dios, haciéndose pasar por Dios, entonces ahí se les quita la venda que han tenido por siglos y se dan cuenta que ese no es su Mesías, ¿verdad? Y de ahí pues ya sigue otro asunto por Apocalipsis, los capítulos de Apocalipsis sobre los juicios y cosas así, pero ahorita no lo puedo mencionar porque por el tiempo. Dice, porque ya está en acción y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Qué lo detiene, hermano? Fíjese que es interesante porque el artículo está neutro. Puede ser él o ella o una cosa, ¿no? Dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que aquí en el presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo venimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, hermano, volviendo a la pregunta, ¿dónde quedó la semana 70 de Daniel? Después de que la iglesia sea arrebatada, empieza a cumplirse. Porque estudiando bien el Apocalipsis y algunas profecías del Antiguo Testamento, ¿verdad?, nos dan a entender todos esos acontecimientos. Entre tanto, la iglesia, ¿dónde estará? Con Cristo, las bodas del Cordero, el tribunal de Cristo, la entrega de galardones. Mientras que tanto el mundo no sabe a ciencia cierta lo que se le viene encima, hermano. La semana del 70 de Daniel entonces está en el futuro. No sabemos si Cristo viene ahorita mismo, mañana, en la noche, pero en cuanto eso suceda, ¿verdad? Este es un acontecimiento sin igual. Cuando la iglesia sea quitada
que esto es lo que detiene, el Espíritu Santo y la iglesia detienen esa manifestación diabólica, ¿verdad? De ese personaje siniestro, ¿verdad? Entonces, cuando esta sea quitada, entonces se va a manifestar. Entonces, volviendo a lo que tenemos encima, esta crisis de pandemia, cuando empezó el asunto, toda la gente se escandalizó, la gente tiene miedo, la gente no sabe qué hacer. La gente fue a los supermercados a abastecerse de un montón de artículos de primera necesidad. Pero meditando yo en lo que dice Apocalipsis, ¿verdad? Sobre los juicios que serán derramados y sobre la condición de aquel entonces que está en el horizonte, ¿verdad? Muy próximo. Me acuerdo de una de los juicios que dice que una libra de cebada por un denario y una libra de trigo por un denario. Quiere decir que en la gran tribulación, en ese tiempo, cuando la iglesia no esté aquí, la gente va a poder comprar un libro de frijol o de arroz por todo el salario de un día que tienen en sus manos. O sea, ¿cuánto gana uno aquí? Un promedio general, $150 al día. Pues una libra de frijol, una libra de arroz, mis queridos hermanos, ¿verdad? Personas que puedan ver el video, costará $150 si es que está en Estados Unidos. Eso es lo que va a costar. Entonces, esto de la pandemia no es nada comparado con lo que viene después. Por eso estoy diciendo que el mundo de los inconversos no sabe lo que se les viene encima. Probablemente después de esta pandemia nuestra vida ya no va a ser la misma. No va a ser la misma en diferentes aspectos, porque estamos a la expectativa. Esto es el cumplimiento de la palabra. Jesús dijo en el capítulo 24 de Mateo, ¿verdad? Cuando dice principio de dolores, quiere decir que habrá rumores de guerras, habrá guerras, ¿verdad? Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá diferentes pestes y, ¿verdad? Pestes, habla de pestes, ¿verdad? Ya ha habido pestes en otros tiempos de la historia atrás. Pero esta, hermano, es de especial atención. ¿Sabe por qué? Porque está afectando de una forma global. Algunos están diciendo que es una conspiración. Algunos están diciendo que un gobierno, ¿verdad?, lanzó una guerra biológica contra estos países de Occidente. No sabemos. Como quiera que sea un virus natural, como quiera que sea un virus provocado o hecho en el laboratorio, un sintético para atacar alguna nación. Eso es que la palabra de Dios se tiene que cumplir de cualquier forma. Si Cristo está diciendo que habrá problemas y que habrá una alteración en los seres humanos en aquellos días, entonces ese es el tiempo de principio de dolores. ¿Qué es lo que quiere decir principio de dolores? Cuando una mujer va a dar a luz, empieza a tener, ¿verdad?, algunos problemas en el estómago porque el bebé ya se está moviendo, ya se quiere salir. Son principios de dolores. Pero todavía no es lo final, lo feo del dolor que va a sentir cuando salga su bebé. Entonces es lo mismo acá. Nosotros de aquí para adelante es probable que estemos viendo situaciones difíciles. Pero hermano, vamos a confiar. Y lo que dice Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra, para probar a esta gente, hermano. Entonces, cuando el asunto se torne difícil y que ya no se pueda sostener, hermano, entonces Cristo, en su misericordia, viene por su iglesia. Y ahí, que se cumpla la semana 70 con aquellos allá acá en la tierra, hermano. Amén. Así que entonces, ¿verdad? Sencillo. La semana 70 de Daniel no se ha cumplido. Se cumplieron los primeros 483 años hasta la entrada triunfal en Jerusalén. Y la semana 70 está en el horizonte, no muy lejano, yo pienso. Así que hermano, tú que estás viendo el video, compártelo con alguien y quiera Dios que este es el principal propósito, que caiga en manos o que caiga, ¿verdad?, en que alguien ande buscando algo en internet y se tope con el video, que alguien se lo haya recomendado. ¿Por qué? Porque es que hay que percibir a la gente que no conoce a Cristo. Hay que decir a la gente que el que no tiene al Hijo no tiene la vida, porque la vida está en el Hijo. Porque Él dijo,
Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, esa pasión que tenemos nosotros por Dios, hermano, esa pasión que tenemos nosotros por la presencia de Dios, necesitamos canalizarla también a los inconversos para que atiendan que en Jesucristo hay salvación, que no tienen por qué, ¿verdad? ¿Por qué vivir ese periodo de gran tribulación cuando pueden ser salvos en Cristo? Dios mandó a su Hijo para que muriera por nosotros. La única condición es que hay que arrepentirnos de nuestros pecados. Hay que aceptar a Cristo, hay que arrodillarnos y decirle: Dios, perdóname, reconozco que soy pecador. Perdóname, escribe mi nombre en el libro de la vida. Entonces, el principal propósito de este video, antes de que esta exposición, ¿verdad?, de tantos números, es que la gente se aperciba de que algo terrible está por ocurrir. No sabemos cuándo, ¿verdad? Así que entonces, tú, hermano o amigo que estás viendo este video, te haría bien en tu casa poner tu mano sobre tu corazón y decir: Dios, ¿sabes qué? Perdóname. Y si tienes la oportunidad de arrodillarte, hazlo. Ahí adentro de tu cuarto, de tu sala. Entiendo que ahorita toda la gente está en sus hogares, están encerrados. Parece ser que nos está ocurriendo a la inversa de lo que sucedió con los discípulos cuando empezaron las persecuciones imperiales. Pensaban que esto iba a detener la predicación del evangelio, y no, los discípulos, en la huida de huir de escapar por su vida, iban predicando el evangelio. Y yo me imagino que el diablo pensó: bueno, a estos los vamos a encerrar en sus casas para que no prediquen. Pero Dios, como es Dios soberano, solamente Él tiene dominio sobre el reino de los hombres. Le salió al revés. Como estamos aquí encerrados, pero tenemos los medios de comunicación. Gloria sea al Señor por eso, hermano. Entonces, por medio de este medio, no nos van a detener a hablar la palabra de Dios. Vamos a seguir hablando, a seguir predicando y a seguir diciendo que Jesucristo es el Hijo de Dios por excelencia. Amén. Así que entonces, si este video cae en manos de un amigo que no conozca a Cristo, ponga sus manos sobre su corazón en este momento y repita conmigo esta oración que yo voy a hacer también. Ponga su mano sobre su corazón y cierre sus ojos en toda reverencia y dígale a Dios: Señor Jesús, yo entiendo que soy pecador. Yo entiendo que te he ofendido en diferentes maneras, en mi forma de pensar, mi forma de hablar, mi forma de actuar. Yo no sabía, Señor, que había salvación en tu Hijo Jesucristo, pero dame sabiduría para entender esas cosas, que tú enviaste a tu Hijo para que muriera por mí. Y yo entiendo, Señor, que mi condición es de pecador, por eso te pido perdón en este momento. Y acepto lo que el hermano está diciendo en el video, de que tu Hijo Jesucristo nos puede salvar de la condenación eterna, de todo eso que vendrá sobre este mundo en un tiempo futuro. Por eso pongo mi mano sobre mi corazón y te pido perdón por todos mis pecados. Perdóname, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y dame fuerzas para seguir adelante. Dame entendimiento. Dame esa sabiduría que tú sabes dar a los que te siguen, para poder vivir esta vida, Señor. Yo no entiendo mucho sobre estas cosas de tu palabra, de tu Biblia, de lo que está escrito en tu palabra, pero a través de este video ha tocado mi corazón y he entendido que sí, Señor, necesito ser salvo, necesito que me perdones. Perdóname en el nombre de Jesús. Señor amado, y te ruego que seas conmigo todos los días de mi vida. Amén.